Uruguay, la 4 veces campeona del mundo. El origen de Uruguay, a diferencia de otros países de la región, no fue producto de una batalla de independencia, pero sí fue el resultado del fin de una guerra. La pregunta acá es, ¿cómo es posible que haya surgido un país de 3 millones de habitantes entre medio de dos gigantes como Argentina y Brasil? Bueno, para comenzar a hablar del origen de Uruguay, tenemos que remontarnos a la primera mitad del siglo XIX, donde América Latina vivía el estallido independentista que comenzó en 1809, y en el sur de América, en mayo de 1810, comenzaba la Revolución del Río de la Plata, que marcaría el fin del poder colonial en esa región. Era una época de límites muy ambiguos y lo que serían futuras naciones o países estaban por definirse, pero ya se comenzaban a perfilar dos gigantes en la región que se disputaban territorios, desatando una feroz rivalidad. De un lado, el Imperio Brasil, y del otro, las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata, que eran parte de lo que en la época colonial fue el virreinato del Río de la Plata en la zona de lo que conocemos hoy como Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Claro, Uruguay en ese momento estaba aún lejos de llamarse así. No existía como estado independiente, pero sí como un territorio conocido como la Banda Oriental, y que contaba con los estratégicos puertos de Montevideo y de Colonia, que eran clave en el comercio de toda la región. Tras la independencia de España, liderada en la Banda Oriental por José Artigas, se le comenzó a llamar la Provincia Oriental. Para Artigas, considerado el padre de la nacionalidad uruguaya, esta provincia debía ser parte de una liga federal junto con el resto de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero con autonomía. Pero el plan de Artigas fracasó y en los años que siguieron, la Provincia Oriental se convirtió en un territorio en disputa. Primero cayó en dominio portugués en 1817 y 1824, y luego de Brasil en 1824 y 1828, que terminó enfrentando a las Provincias Unidas del Río de la Plata, que también la reclamaban. El 25 de agosto de 1825 se había firmado la Declaratoria de Independencia de Brasil y la Unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata, impulsada por los orientales. Y en este punto intervino un actor clave, Inglaterra. Bueno, la pregunta acá es, ¿qué hacía Inglaterra en este conflicto del otro lado del Atlántico? Para eso hay que situarse en la época. España había perdido sus colonias y lógicamente poder en la región, mientras la corona inglesa ganaba terreno como beneficiaria del comercio que se generaba en el sur de América. Pero esta guerra por la provincia oriental le generaban muchos problemas a Gran Bretaña en plena revolución industrial. No solo no podía comprar materias primas, sino que no podía vender productos en el Río de la Plata ni en las zonas vecinas a las que accedía por la cuenca platense. Así que cuando las Provincias Unidas y el Imperio Brasil le pidieron una mediación en el conflicto, Inglaterra activó una de sus armas fundamentales para el dominio y la influencia en la época, la diplomacia. Para quien no lo sepa, la diplomacia en pocas palabras es gestionar las relaciones entre países barra estados de manera o forma pacífica y constructiva. Y acá aparece un personaje fundamental, Lord John Ponsonby, un irlandés representante de la corona británica que se convirtió en uno de los protagonistas de la negociación. Luego de varias propuestas fallidas de acuerdo, Ponsonby comienza a convencer a Inglaterra de que para poner fin a la discordia, la provincia oriental podría convertirse en un estado independiente. En varias cartas enviadas a Londres, resalta el espíritu independiente de los orientales y su capacidad para llevar adelante un proyecto de nación. Así, en agosto de 1828, como parte de la llamada Convención Preliminar de Paz, se declara la independencia de la provincia oriental. Pero curiosamente, en la reunión hubo representantes de las Provincias Unidas, de Brasil y diplomáticos ingleses, pero no orientales. Y esta es una de las razones fundamentales por las que este suceso ha sido cuestionado a lo largo de la historia. Esta ausencia es la razón fundamental por la que el episodio es tan polémico históricamente, ya que implica que la creación de Uruguay fue una decisión impuesta por potencias extranjeras, Inglaterra, Brasil y Argentina, para resolver su conflicto, y no un acto de autodeterminación genuino por parte del pueblo que iba a formar el nuevo país. Hay algunas versiones que han llegado a decir que la provincia oriental, que hoy conocemos como Uruguay, fue una invención inglesa, mientras otras versiones insisten en que sí había una especie de semilla independentista en Uruguay que estaba aflorando en esta época. En realidad, la tesis más aceptada se encuentra en un punto medio, en la que no habría podido darse el surgimiento de una nueva nación sin esa negociación de por medio, pero tampoco sin una aceptación de independencia por parte de los orientales. Como sea, lo cierto es que nació un estado, al que por su localización y sobre todo por haber surgido de un enfrentamiento entre vecinos, muchos comenzaron a llamarle el estado tapón entre dos gigantes. Claro, ese nombre para algunos es simplista porque resume el surgimiento de Uruguay a ese enfrentamiento entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Brasil. Esta fue la primera condición política, geográfica y social que marcó al país, que se terminó fundando con apenas 70.000 habitantes. Pero bueno, hasta acá nos estábamos refiriendo a Uruguay como la banda, la provincia o el estado oriental. Pero, ¿cómo llegamos entonces al nombre Uruguay? El día en el que se juró la primera constitución, el 18 de julio de 1830, se le llamó por primera vez Estado Oriental de Uruguay, por el río Uruguay que define su territorio. La teoría más aceptada dice que Uruguay viene del idioma guaraní, que se puede traducir como el río de los pájaros. Así que, en esencia, la independencia de Uruguay se decidió a sus espaldas. El destino de los orientales fue puesto sobre una mesa por Brasil, Argentina e Inglaterra para que ellos resolvieran sus problemas.